Memorias. Entrelazar. Y bueno, vamos a dar paso a la presentación del libro Tejiendo lazos en el entorno escolar, educación y psicoanálisis por Octavio Patiño García. Él es licenciado en Psicología y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes, autor del libro Escritos Nómadas, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, además coautor en los libros Los niños al diván, La clínica del amor, Los artistas y el psicoanálisis y Goce y adicciones, publicados por Lapsus de Toledo, España. Es docente en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en el colegio Iztacala, en el Colegio de Saberes, ¿sí?, en Dimensión Psicoanalítica y en el 17º Instituto de Estudios Críticos, además de colaborar en el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Bueno, pues al concluir, pues va a haber un espacio para, como ustedes lo saben, para preguntas, para poder atender cualquier inquietud. Y bueno, pues vamos a ceder el uso del micrófono a nuestro invitado esta mañana. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, Bueno, se escucha. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan y a todo el equipo que está haciendo posible este encuentro. Y pues para hablar, dialogar sobre el libro donde participé, se llama Tejiendo lazos en el entorno escolar, educación y psicoanálisis. Un libro que surgió durante la pandemia, en donde colaboramos varios, participantes en distintos escenarios, tanto en la educación, en la clínica, desde el psicoanálisis, claro, con distintas vertientes dentro del psicoanálisis, para discutir, dialogar, presentar inclusive casos que tocan lo escolar, la trayectoria del niño, de los niños, las niñas, las infancias en los territorios de la escuela, pero desde la mirada del psicoanálisis. La invitación fue realizada por la compiladora Claudia Lorena Hirsch, y bueno, participamos aquí colegas, José Eugenio Medina Mercado, Sonia Patricia Murguía Mier, Claudia Lorena Hirsch Montoya, la compiladora, Erika Patricia Ciénega Valerio y un servidor. Bueno, a mí me gustaría hablarles un poco, un panorama general sobre el libro. Hablaré un poco también de lo que cada capítulo trabaja. No profundizaré porque, bueno, dado que hay autores de estos textos, ellos tendrían, obviamente, la posibilidad de adentrarse, de detallar, de responder interrogantes sobre sus escritos. Hablaré de mi escrito, digamos, un poco con mayor detenimiento. Pero bien, este libro, digamos, surge de interrogantes que tienen que ver con la relación siempre tensa entre el psicoanálisis y la educación. Recordemos que Freud llegó a plantear que había profesiones imposibles, ¿no? En ello hablaba del psicoanálisis, de la educación, pero también de la política, digamos, de alguna manera. Pero cuando se refiere a lo difícil o a lo imposible, fundamentalmente a lo imposible, tiene que ver con que
algo que atraviesa estas disciplinas está en relación a la constitución afectiva, digamos. Lo subjetivo, pensemos también ahí lo afectivo, que atraviesan estas esferas y que por lo tanto también nos convoca a pensar la cuestión del saber por una parte, ahí retomando los elementos que aporta posteriormente Jacques Lacan, la cuestión de la transferencia, un concepto fundamental que aquí trabaja José Eugenio, hace un recorrido sobre este concepto en su escrito. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué se transmite cuando se transmite en relación al conocimiento, al saber, a los aprendizajes? ¿Cómo es posible pensar en los conocimientos sin que se involucre la noción de la transferencia? Bueno, esa es una de las preguntas que aquí Eugenio se plantea. Desde el lugar del docente, ¿cómo se coloca ante el saber y ante el alumno? Su historia, cómo se involucra en su proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también hay otros interrogantes. ¿Por qué en ocasiones hay niños, niñas que no logran o que se les dificulte el aprendizaje en un interrogante más allá del plano cognitivo o de los planos que involucran la noción de inteligencia? Y la pregunta es precisamente por los lugares del niño en relación a los profesores, el lugar del niño en relación a los compañeros, su historia, la historia singular de cada niño al enfrentarse con nuevos saberes. Y que en el texto de Sonia Patricia, pues va abriendo estos interrogantes a partir de un caso de Toño, que tiene 13 años. Ahorita les voy a hablar más en detalle de estos escritos. Digamos, un interrogante es la clínica en relación a lo educativo. Y otro interrogante también tuvo que ver sobre las pantallas, ¿no? El niño ante la imagen, el niño ante las pantallas, el adolescente también ante las pantallas. Durante la pandemia sabemos que fue el recurso que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, se usó para poder darle continuidad a la experiencia de lo escolar. Pero eso lleva, en este caso, mi escrito tiene que ver sobre el cuerpo y la imagen del cuerpo en las pantallas. Cómo se constituye un cuerpo a partir de los otros, de la relación con otros, y qué ocurre cuando el niño solamente tiene la posibilidad de constituir una relación a partir de los dispositivos. En el texto de Claudia Lorena, ahí ella trata de presentar algunos conceptos del psicoanálisis desde distintos autores, desde distintas escuelas de investigación. Va recorriendo digamos, pasajes en la historia del psicoanálisis y acude a psicoanalistas, ¿no?, que van trabajando conceptos. Y el otro texto, el de Erika Patricia, tiene que ver con la inclusión. ¿A qué se le llama inclusión escolar? O regularmente, cuando hablamos de inclusión, ¿qué es lo que se realiza en cuestión de las prácticas comúnmente difundidas y promovidas por la misma, desde el carácter institucional, ¿no? Entonces, ella está cuestionándose y también a partir de un caso preguntando y planteando si cuando en ocasiones se habla de inclusión no se termina excluyendo, ¿no? Entonces, digamos, en un panorama general, estos son los contenidos que vienen en el libro. Ahorita voy a ir un poco
con mayor detalle sobre estos escritos. La relación psicoanálisis y educación, como les decía al principio, es compleja, porque nos involucra en pensar sobre los primeros lazos que se gestan en relación a los niños con sus cuidadores primarios, sus padres, ¿no? Y después cómo hay un movimiento afectivo que tiene que realizarse para articular nuevos lazos, y que es el lugar de la escuela. Digamos que la escuela no solamente se constituye como una manera de gestar las condiciones para el aprendizaje de contenidos, podríamos pensarlo académico, sino que la escuela también es un elemento que constituye al sujeto en relación a su separación de los padres. Y esto es fundamental porque el niño, la niña no pueden constituirse sin un proceso de separación. Y al hablar de separación no quiero decir que tenga que ver con un abandono o con un aislamiento, sino de poder canalizar los afectos que en muchas ocasiones se quedan fijados a estos padres hacia otros espacios, ¿no? La importancia del lazo, de la amistad, la importancia del lazo con los profesores, la importancia de la escucha de otros saberes, de otras, inclusive, formas de pensar las disciplinas, la ley simbólica, digamos, tiene que ver con el espacio escolar también. En muchas ocasiones, digamos, hay niños que no pueden adquirir nuevos lenguajes, nuevos aprendizajes, porque aún no han logrado ubicar su lugar en la familia. Y cuando eso ocurre, el niño está, digamos, en una confusión, no solamente en relación a su lugar, sino en relación a su cuerpo. Les platico un pequeño caso de un niño en preescolar, ¿sí?, que ya había sido acusado por algunos profesores o profesoras de que era un niño que robaba los útiles, ¿no?, de los otros niños, ¿no? Le quitaba el lápiz, curiosamente le quitaba el lápiz, las plumas y a veces hasta el alimento a un niño en particular. Y entonces era señalado como que este niño iba a tener conductas o antisociales, etcétera, ¿no? Ahí empezaba a generarse una desconfianza y una atmósfera de persecución sobre este niño. Bueno, cuando yo hablo con su mamá, hablo en la escuela, también dialogo con el niño, fíjense que lo que ahí se fue mostrando es que al niño al que le quitaba el lápiz o al que le quitaba el sándwich, era uno de los niños más sobresalientes, uno de los niños más consentidos de la escuela. Y que al entrar al espacio escolar, su mamá, su papá lo llevaba, ¿no? Y antes de que entrara a la escuela, lo abrazaban y le daban besos, le decían, te amo, va a ser un gran día para ti, y toma, te compré este lápiz, ¿no? Mira, este lápiz especial. Entonces, a este niño que llevaba notas sobresalientes y estrellitas y reconocimientos, también se mostraba en él, estoy hablando de este caso en particular, un amor. Y entonces el niño que le quitaba el lápiz y le quitaba el sándwich y le quitaba otras cosas, pensaba que teniendo esos objetos podría recibir algo de amor. ¿Sí me explico? El niño trasladaba la experiencia del niño exitoso a su experiencia, porque había una dificultad en que los padres se habían separado, el padre ya no quería verlo, la mamá tenía que trabajar, el niño se iba quedando progresivamente en una experiencia de no lugar en relación a sus padres. ¿Qué lugar ahora tengo? Y volteaba a ver en una relación de espejo, se reflejaba en el niño amado, donde él había estado alguna vez. Y ahora, ¿cómo recuperar un amor? Quizá haya algo en ese lápiz, haya algo en ese sándwich
que me permita recordar el lugar del amor. No sé si me explico. Los niños están involucrados no solamente en una cuestión intelectual con la escuela, sino a través de su cuerpo. ¿Cómo mi cuerpo puede sentirse amado si no es a través de incorporar un alimento que una madre o un padre depositó ahí en otro niño como amor? Otro caso en la primaria, ¿no? Un niño que no pasaba de primer año, ya llevaba 3 años consecutivos que no aprobaba, ¿no? Estoy hablando no de ahorita, sino de hace alrededor de unos 6, 7 años que trabajé este caso. ¿Y qué ocurría? Pues miren que ya después de estar trabajando con los padres y con el niño, pues resulta que el encuentro con la primaria fue para él traumático. Es importante hablar del trauma. El trauma acá lo entendemos como, imaginen que el cuerpo, el ser humano, reacciona de manera habitual ante ciertas experiencias. Pues un evento traumático es algo que, digamos, desborda las maneras habituales en las que uno puede reaccionar. Y para nosotros, desde la perspectiva de tanto de Freud como Lacan, pensemos que es un agujero en lo simbólico. Es decir, cuando hay un agujero en lo simbólico, uno no encuentra las palabras para nombrar la experiencia. Tiene que poner en palabras el hecho traumático. Por otra parte, podemos decir que no hay trauma sin sujeto. O sea, no podemos pensar que las experiencias per se sean traumáticas, sino para que algo sea traumático necesita estar involucrada la historia del sujeto, la historia del niño, de la niña, del adolescente, del ser humano. Una familia puede vivir una misma experiencia, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido o algo mayor, o cuando ocurrió el terremoto, o alguna experiencia que pensemos, un accidente, ¿sí? Pero no va a afectar a los miembros de la familia de igual manera. Ahí tiene que ver la historia singular. No puede pensarse que un accidente sea traumático para todos. Para que sea traumático, se involucra la historia del propio, de la propia persona en él. En estos casos, el encuentro del niño con la escuela había sido traumático por su historia. Por su historia. No para todos los niños la entrada a la escuela es traumática. ¿Y cómo se muestra lo traumático? Este niño empezaba a ni siquiera, ya han escuchado esta idea de que se bloqueaban, pues el niño ni siquiera podía nombrar lo que veía, las letras, no las podía articular, se sentía muy angustiado, inclusive lloraba en la escuela, pero de pronto empezó a darse cuenta que había algo ahí que se estaba cumpliendo cuando reprobaba, una promesa. Bueno, ¿cuál era la promesa? Pues resulta que en el kinder él era muy feliz. Feliz, amaba a su maestra, a sus compañeros, tenía un lugar ahí en el preescolar. Y al llegar a la primaria, empezó pues, con la extrañeza de ese nuevo lugar, pero recibió unas frases que resultaron bastante lapidarias. Le dijeron sus padres, si no estudias y no pasas año, te vamos a regresar al kinder, ¿eh? Nada más no estudias, te voy a regresar al kinder con los chiquitos. Ah, pues qué oferta tan maravillosa, miren. Allá era feliz. Llego acá con niños más grandes y luego veo a los de sexto. ¿Sí? Ah, pues ya le hicieron una oferta. Si no estudias, te regreso al kinder con los más chiquitos. Pues órale, no voy a estudiar. Si repruebas, te regreso al kinder. Ah, pues voy a reprobar. Pero no lo regresaban. A ver si al siguiente año, a ver si al siguiente, pues me lo prometiste, ¿no? Fíjense cómo el niño, en su fantasía de retorno al lugar donde fue feliz, dice, fracaso aquí porque me prometieron
regresar a la felicidad. Freud escribió un texto que se llama Los que cuando fracasan triunfan. Sujetos que fracasan en lo social porque triunfan en su fantasía. Es decir, no voy a hacer lo que tú quieres. Ah, pues no voy a estudiar como mi hermana. Ah, pues no voy a lograr esto. Prefiero que me vean como un fracaso social a cumplir tus deseos. ¿Sí me explico? Lo que se puede vivir como fracaso en una esfera puede vivirse como triunfo en otra. Hasta que, otra idea que tenemos que pensar aquí, la cuestión del tiempo, su tiempo singular le permita pues ir avanzando en sus procesos, porque choca el tiempo social con el tiempo singular. El tiempo social es cronológico, sigue, ¿no? A ver, enero, febrero, marzo, abril, primavera, verano. Bueno, que claro que hoy día ya las estaciones no nos dicen nada, ¿verdad? Mejor los meses sí. El reloj, ¿no? Pero hay tiempos singulares. Hay niños que a veces están atorados en sus tiempos singulares y la pregunta que cae sobre ellos es, ¿por qué todavía no aprende a leer? ¿Por qué todavía no hace esto? ¿Por qué todavía no hace esto otro? ¿Por qué ya se atrasó o va muy adelantado? Pero fíjense que es en relación al tiempo social, al tiempo cronológico, donde se supone que cada niño, cada niña tendría que ir cronológicamente. Pero algo que introduce el psicoanálisis es que aquí no solamente se toma en cuenta la idea de lo evolutivo como desarrollo, no. Hay quiebres en eso y tienen que ver con tiempos singulares de cada niño, cada niño. Yo creo que ustedes han visto esta experiencia que de repente niños que estaban muy atorados por alguna situación, ¡pum!, algo en ellos se destrabó y ¡pam!, agarran su rumbo. O alguien que va muy bien y de repente cae como en un bache y les hacen estudios y todo y dice, pues es que no hay como indicadores que impliquen un déficit cognitivo o que impliquen tal o cual cosa, y que por más que se los lleven a cursos de regularización o se trabaje el aprendizaje, no hay algo que los permita desatorarse. ¿Por qué? A partir de la mirada del psicoanálisis, cuando un niño está atorado afectivamente, se derrumba lo intelectual, ¿sí? Bueno, nos llega a pasar de adultos, ¿no? Dice la canción, una pasión me domina y es la que me hizo venir. O uno llega a decir, no, ya no vuelvo a hacer eso, me cae, ya no lo vuelvo a hacer. Y ahí está otra vez, ¿no? Hay algo que se repite y que nos empuja también a una fijación al trauma. ¿Qué nos muestran los niños en ocasiones? Algo que pasa en la experiencia también del profesor, del adulto, que a veces uno repite ciertas cosas que se da cuenta que a veces no son muy convenientes, pero ya se sorprende cayendo ahí nuevamente, ¿no? Es que ya no iba a hacer esto y lo estoy haciendo otra vez. Es que me dije 1000 veces ya que ya lo iba a hacer de otra manera y lo estoy haciendo como antes. Me dije ya, me voy a olvidar de ese mal amor y ahí estoy otra vez, ¿no? Bueno, digamos, experiencias como estas ocurren en la experiencia también del aprendizaje y esto me da posibilidad de hablar del texto. Les digo, voy a hablar a grandes rasgos de este texto, bueno, de la mayoría de los textos, porque solo hablaré un poco ya bajo mi responsabilidad de escribir el mío, ¿no? En ese sentido. Pues, ¿qué puedo decir yo de los escritos de los demás, sino presentarles un panorama de lo que abordan? En el texto de los procesos transferenciales en el vínculo docente-alumno, Eugenio Medina nos habla de la transferencia. La transferencia, él aquí, inclusive, miren, que él como también en estudios que tienen que ver con la neuropsicología, ¿no? Él en ese cruce de su formación, nos habla de la memoria implícita, dice, hay una memoria implícita que se repite
que es como una memoria del cuerpo, dice, algo que se originó antes de la palabra. Y dice, ya hay otra especie de memoria que le llama, bueno, la transferencia, ya la trabaja en relación a Freud, que es algo que quedan como huellas de nuestra experiencia, huellas, inscripciones en nuestro aparato psíquico, que tienden a repetirse con otros, ¿sí? Y que a veces esa transferencia no solamente tiene que ver con que uno recuerde cosas o como que dices, ay, como algo me genera esta persona, ¿no? No sé si es su mirada, su voz, el timbre de su voz, su olor, ¿no? El perfume, el tipo de rostro, su cabello, ese modo de andar, ¿no? O sea, estas cosas, dicen, algo me genera esta persona. Y que pueden pasar por la esfera como muy, muy consciente, pero hay otras manifestaciones que tienen que ver con la transferencia, donde uno realiza actos frente a esta persona y que a veces no los advierte. Por ejemplo, que se enoja frecuentemente con ella, o se siente sometido o sometida a ella, o le da miedo enfrentarse con ella, encontrarse con ella, ¿sí? Y dices, ¿por qué? Si es una persona que, digamos, acabamos de conocer y ya nos está generando algo. ¿Qué tanto es parte de esta persona, en el caso un docente, un compañerito de clase, una compañerita? ¿O qué tanto es que el sujeto transfiere precisamente afectos a otros que tienen que ver con su historia? ¿Sí me explico? Y entonces cada vez se van produciendo con ciertos docentes, con ciertos compañeros, compañeras, pues estas experiencias transferenciales. Les leo un poco de lo que escribe aquí Eugenio, citando a Freud. Dice, bueno, primero él dice, en sentido psicoanalítico, cuando se habla de transferencia, también se da cuenta de un desplazamiento, en este caso de afectos. Los afectos primigenios que se manifiestan en el vínculo que establece el niño con sus padres, son desplazados en la vida adulta hacia las personas con las que se relaciona. Estos afectos bien pueden ser de amor o de odio, acorde a la idea fundamental de Freud, de la existencia de dos pulsiones básicas. También es característico que se presenten en forma ambivalente, es decir, amor y odio hacia uno o los dos progenitores. Bueno, aquí la idea del amor y el odio, a veces, pues a veces vienen mezcladas regularmente vienen mezcladas las pulsiones de muerte y las pulsiones, lo que Freud llamó eros, que tienen que ver con esa intensidad de unificación, ¿no? Freud ahí ubica, en el eros ubica la tendencia a unir, ¿sí? La tendencia a la perpetuación de la especie, es decir, a lo sexual, la autoprotección, la vida, la unión. Y por otro lado, plantea que también están las pulsiones de muerte, ¿no? Y que son más originarias. Para Freud, la vida es un paréntesis en medio de la muerte, ¿sí? Ya que la vida es como algo que vino a parasitar la quietud de la nada, ¿sí? Por eso, dice, uno vive dirigiéndose a la muerte, que es algo que el filósofo Heidegger también plantea. El ser es el ser hacia la muerte. Vamos muriendo la vida y viviendo la muerte. Inclusive el poeta Quevedo, ¿no?, plantea, somos polvo, sí, pero polvo enamorado. Sucesiones de difunto. Toda esta idea de que la vida es un paréntesis en medio de la muerte es interesante, porque entonces hay un empuje de los seres humanos a la autodestrucción. Las guerras nos dan ejemplo de ello, ¿no? Y entonces tenemos que construir la paz. ¿Para qué construir la paz o tratados de paz si no existiera la experiencia de la guerra?
¿Por qué construir leyes que prohíben matar, maltratar, violentar, sino porque lo hacemos, ¿verdad? Las leyes vienen a ubicarse encima de los deseos, de un deseo de matar, de un deseo de, etcétera. Eso somos como humanos. No tendríamos que asustarnos, dice Freud. Más bien pensar qué hacemos con nuestras crueldades. Bueno, en la transferencia hay crueldad. Uno puede tratar de manera cruel a un niño, a una niña, o los niños a los docentes o a los compañeritos, porque ahí está la mezcla de la pulsión de muerte con también el eros. Bueno, ustedes no han visto esos juegos de los niños donde se agarran las mejillas y juegan a Pikachu. Dicen, vamos a jugar a Pikachu, y se agarra una mejilla y ahí pica uno, pica dos, y Pikachu ya están apretando las mejillas, se las dejan todas maltratadas. Pero eso no es solamente el asunto, ¿no?, del juego, sino que ahora el que hizo primero el juego al otro, le dice, ahora házmela a mí, es decir, maltrátame. Fíjense cómo se van conjugando tanto el sadismo como el masoquismo en los juegos infantiles. O el niño que le dice al papá, ah, que no me pegas, a ver, pégame, ah, que no me pegas. Con esa provocación, se han visto esas experiencias, supongo, ¿no? A ver, a que no me regaña, a que no me expulsa, a que no me pone 6. Esa provocación, precisamente, que tiene que ver con la ambivalencia afectiva, ¿sí? Amor y odio. Por eso Freud y después Lacan llegó a hablar del odio-enamoramiento. El odio-enamoramiento, que se da como en las parejas cuando se juran amor eterno, ¿no? Amor eterno e inolvidable, y al mes ya están en el tercer juzgado de lo familiar, ¿no? Y poniéndose órdenes de restricción, que no se me acerque a 100 metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese amor que se tornó odio? ¿O qué pasó a veces con ese odio, en esas experiencias de tú antes me caías mal y ahora ya me casé contigo, ¿no? Fíjense cómo los afectos, tanto eros como pulsión de muerte, es la mezcla pulsional que se involucran en la transferencia. Entonces los afectos se repiten en otros. Se repiten. Y a veces uno puede decir como docente, no sé por qué este niño me cae, no sé por qué esta niña me cae. Y algunos a proteger a ciertos niños o niñas, o adolescentes, o a jóvenes, ¿no? O en otros casos, a pues mantenerlos lejos. Es que no me caes. Entonces aquí Eugenio convoca a revisar también nuestra historia, a reflexionar lo que somos en cuanto a sujetos pulsionales constituidos en la ambivalencia afectiva, y que también podemos tener esa ambivalencia hacia nuestros compañeros docentes, hacia la institución, porque también la transferencia es hacia la institución. La institución que encarna un ideal, ¿no? Y que a veces se piensa que ese ideal se va a cumplir y va a prometer algo, pero también la institución, digamos, genera, por una parte, la promesa del ideal y por otra parte, su incumplimiento. ¿Por qué? Nuevamente esto que les decía al comienzo, que la educación y el psicoanálisis y la política implica algo de lo imposible. Y sin embargo, son ideales que se persiguen, como el de la educación misma. Ahora, esto que les hablo es, claro, desde la perspectiva que yo trabajo. Mi formación es por el psicoanálisis y la filosofía, la literatura también, la teoría crítica. Y en este sentido, la transferencia, digamos, que aquí Eugenio plantea, es un elemento fundamental en la relación profesor-estudiante, ¿sí?, al interior de la escuela. No solamente habría transferencia en el consultorio, la transferencia del analizante con su analista, ¿no?, del paciente con su psicólogo, que Lacan lo lleva al otro escenario del supuesto saber. Te busco porque supongo que sabes, ¿no?
Algo deposito en ti para que me des una respuesta sobre lo que tengo. Dígame usted qué tengo. Dígame cómo salí en el examen. Usted qué sabe. Dígame. Ayúdeme, maestra, ayúdeme, maestro. O puede ser, ese maestro, esa maestra no sabe nada. O sea, algo se juega en relación al saber. O algunos estudiantes quieren irse con tal maestra o con tal maestro y no quieren ver para nada ese otro maestro, esa otra maestra. Pues bueno, ahí tendremos que interrogarnos con el lazo que va a producirse en el niño, en la niña, en la adolescente, el estudiante, con un docente, con una docente. Y preguntarnos también. Esta es la invitación a preguntarnos como docentes. Yo soy docente también en instituciones, en la UNAM. Yo soy profesor de la UNAM y de algunos otros colegios, ¿no? Y también qué ocurre con, de pronto llegan estudiantes y te buscan a ti. O hay otros que dicen, yo no quiero con este profesor. Sí se entiende. Pero también uno, ¿cómo puede, sin advertirlo, estarse involucrando con un grupo, con un estudiante, con una estudiante? ¿Desde dónde? No son lazos que se den solamente de manera automática, porque la idea de que es que así somos, ¿no? Hay algo que se repite en nosotros que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que ver con nuestras maneras en cómo resolvimos o no nuestras pérdidas, ¿sí? Nuestros amores. A eso Freud le llamó carácter, ¿no? Nuestra historia de pérdidas. Ahí se va constituyendo el carácter. Entonces, bueno, este texto muy interesante de Eugenio sobre la transferencia puede permitir asomarnos a este concepto fundamental, como les decía, en el territorio de la educación, y cómo desde el psicoanálisis, pues no son gratuitas las relaciones que se dan al interior de un salón de clases, ni en el patio, ni con los padres, con los profesores, etc. Bien, el otro texto, Toño y las letras que bailan, es un texto que habla de, es un caso clínico. Y es el caso de un adolescente de 12 años que lo trabaja Sonia Patricia Murguía, porque tiene estas dificultades de aprendizaje. Va en 5º año de primaria, no ha podido avanzar, pero algo ocurre con él. Y entonces, ¿cómo la preocupación de los profesores es qué pasa con este joven, con este niño, que no avanza, reprueba, inclusive cambia las letras iniciales de las frases, no las reconoce, es decir, tiene ahí una serie de problemáticas donde se le han aplicado distintos test, distintos exámenes, y bueno, no lo ubican como un deficiente intelectual, ¿sí? Con deterioro cognitivo. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo puede los afectos llegar a perturbar la inteligencia? ¿Sí? Bueno, Freud decía, desde en un origen, la medicina se dedicó a la mirada del cuerpo, ¿no? A ubicar en el cuerpo la causa de alguna problemática, en la carne, en los órganos. Pero después se preguntaba Freud, ¿y no será también que a veces nuestras fantasías afecten al cuerpo? Y claro, uno puede llegar a hablar de lo psicosomático, pero también cómo hay un deterioro de los sujetos cuando su condición psíquica se involucra en ello. ¿Sí? Y de esto pues, podemos hablar muchos casos en ese sentido. Cómo nuestras fantasías nos pueden llegar a enfermar. Cómo nuestra, y cuando digo fantasía no quiere decir que es algo que uno se le ocurra y lo piense nada más porque es un asunto de la imaginación, no, sino es la manera en cómo miramos al mundo. Lacan le llamó el fantasma, este guión, este libro de bolsillo con el que miramos el mundo, lo interpretamos y planteamos el funcionamiento del mismo y nuestra relación con los demás, que tiene que ver con la transferencia, obviamente. Entonces, ¿qué pasaba con Toño? ¿Por qué no podía en la escuela tener una posibilidad de aprendizaje? Bueno, aquí en el caso, Toño
vivía con su mamá tenía que trabajar porque el papá de Toño tuvo un matrimonio anterior y otro posterior. Es decir, era un padre que tenía 3 parejas y tenía hijos con distintas parejas. Y lo que afectó mucho a Toño es que él tenía un hermano también, empezó a descolocarse del lugar que tenía en la familia. De pronto, su padre ya no se ocupaba de él, sino de otros hijos, ¿sí? Y se enteró de que su padre ya se había ocupado antes él de otros hijos más grandes, pero que tenía una hermana de la misma edad. Obviamente, hermana que era de otra pareja, ¿no? De otra madre. Y entonces, esta confusión, aquí vienen el relato de Toño también, cómo Toño se siente en la escuela y cómo se siente en su familia. El papá de Toño le decía, nunca vas a aprender, ¿no? El niño, con enojo y tristeza, comentó que su papá le ponía apodos a todas las personas y que a él le decía chinicuil, tarado, tonto, bolo, porque estaba con sobrepeso. Los dibujos de Toño tienen que ver con matar a sus padres, ¿no? Dibuja a su mamá colgada y a su papá acribillado por un ejército. Toño, si bien amaba a sus padres, también los odiaba bastante. Esto que les platicaba de la ambivalencia afectiva, ¿no? Te amo, pero te odio. Te amo porque me proteges, pero te odio porque, en primera, los padres, cuando un niño es muy pequeño, son idealizados. Después uno va creciendo y se da cuenta que los padres no son lo que pensaba uno que era. Y uno empieza a tener fantasías de, ¿y si soy adoptado? ¿Qué tal si me adoptaron y mis verdaderos padres son unos millonarios? Bueno, fíjense, esta ideal de que los padres tendrían que ser otra cosa, pero ¿de dónde viene el ideal sino de las primeras fantasías que tiene el niño cuando es pequeño? Entonces, Toño pensaba que sus padres eran una cosa y resultaron otra. Obviamente él pierde el lugar que tenía. Hay un colapso narcisista donde uno se siente su majestad del baby y de pronto ya no lo es. Y te das cuenta que hay otros que compiten por el amor de los padres. Y que ahora mamá tiene que trabajar y que el padre ya, los juguetes que le llevaba era porque se los quitaba a los otros hijos y les decía, a ver, ustedes lo van a tener el Xbox una semana, ahora se lo llevo a Toño y después de una semana se lo llevo a mi otro hijo. Sus juguetes siempre eran prestados. Su cama se la tuvieron que quitar para dársela a una tía porque se fue a vivir a la casa de la abuela, ¿no? Donde vivía la madre. Entonces Toño siempre estaba siendo desplazado de sus lugares. Nuevamente, ¿qué lugar? Es una pregunta fundamental. ¿Qué lugar tiene el sujeto en su familia? ¿Qué lugar tiene el sujeto en la escuela? ¿Qué lugar tiene el sujeto en el mundo? ¿Cuál es su lugar? Recordamos que el sociólogo Marc Augé hablaba de los no lugares, ¿no? Hay no lugares a donde se puede arrojar a alguien, arrinconarlo y de pronto, ¿cómo? Si el lugar tiene que ver con la experiencia del cuerpo, con el abrazo, con el mirarse, entre otros, de pronto hay niños que no quieren ni ser tocados y se recluyen porque no saben, los otros les parecen invasivos, ¿no? Algo que los va a destruir. La mirada del otro los puede aterrar. La voz, se han visto niños que se tapan así los oídos cuando les hablan, ¿no? Cuando se les dice algo. ¿Por qué toman la palabra del otro como algo que los desborda, ¿no? Entonces, digamos, este texto, la manera en cómo el niño pudo posicionarse fue a partir de que el analista le mostró un familiograma. Ok, 15 minutos. Sí, muchas gracias. ¿Tengo 15 minutos para terminar o sí? Ah, ok. Bueno, entonces, cuando el analista le ayuda a Toño a ubicar su lugar en toda esta historia, Toño se tranquiliza, se estabiliza. Con dibujos, él va manifestando su hostilidad, la va poniendo en palabras,
Y entonces al ponerla en palabras, tiene otra manera de elaborarla. Al dibujar, tiene otra manera de elaborar. La analista lo lleva a la estabilización y a la elaboración de sus experiencias afectivas. Y esto le permite a Toño irse encontrando con un lugar, ese lugar que no sabía que le correspondía. Ahora ya sabe, a partir de, mira, pues tu papá conoció a tal y entonces va así. A partir de ahí, después de un proceso, Toño empezó a encontrarse, a reencontrarse con las letras, con la escritura, a poder escribir, a poder... Y agarró su camino en la escuela, pero no lo pudo hacer si no tuvo antes esta experiencia de tener un lugar ahora. Ahora ya sé cuál es mi lugar, por ahora, pues me tranquilizo. Porque antes estaba en la confusión. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Qué tengo que hacer? Se topaba con las letras. Aquí hay una relación entre las letras y su hermana. Él dice que a partir de que se enteró que tenía otra hermana de su edad, pues ya no podía escribir, se confundía, encimaba las cosas. ¿Sí se entiende? Encimaba qué letra va primero, quién es primero, qué es primero. Pues tiene que ver con un lugar en relación a quién nació primero, quién nació después, a quién le corresponde tal cosa. Esta confusión de la experiencia la llevaba al plano escolar. Bueno, Claudia Lorena habla, como les decía, del aprendizaje y de conceptos, aborda conceptos del psicoanálisis, el cuerpo, el organismo, la inteligencia, el no saber y la falta, el error, el pensamiento a partir de un psicoanalista que se llama Winnicott muy importante, que hablaba del holding y el handing, ¿no? El sostener a alguien, y que hablaba del objeto transicional, que tanto también en la escuela los niños se van encontrando objetos transicionales en su separación con otros. Ahora, como no está mamá, me acerco a la maestra, ¿sí se entiende? Mamá murió, pues busco a alguien que me mire, y si esta maestra me dice, ¿cómo desayunaste hoy? ¿Te sientes bien? Pues siento que ahí hay un interés, ¿no? Y el cuerpo se empieza a sentir que es mirado por alguien, porque el cuerpo para constituirse necesita de los otros. Es decir, nacemos con un organismo, pero este organismo no nos es suficiente, necesitamos de los otros, porque es el otro el que nos nombra, tu piernita, tus ojos, tu nariz, tu cabello, tu rostro, mi niña bonita, mi niño hermoso. Es decir, es la palabra y la mirada del otro que van formando al cuerpo del ser humano. Si no, sería un mero organismo, ¿se entiende? El cuerpo es un producto humano. De hecho, por eso el adolescente, cuando se mira en el espejo, se siente raro, porque a veces el cuerpo ya no lo reconoce. Cambia y el cuerpo puede volverse inclusive aterrador para el adolescente o la adolescente. Y hay adolescentes que no se quieren mirar en el espejo, hay otros que quieren estarse mirando en el espejo. Y hay muchos que cuando va cambiando el cuerpo, se lo cubren porque no quieren enfrentarse a ello. Hay un duelo del cuerpo de niño que tiene que trabajar el adolescente. La adolescencia es un territorio de duelos. Se pierden los primeros amores, los padres, las identificaciones que tenían con ellos. Yo quiero ser como papá, como mamá, pero también se caen esos objetos de amor. Y uno de los objetos que se cae es el cuerpo de niño. Y ahora tienen que reconstruirse el cuerpo a partir de los amigos, compañeros, los nuevos espejos generacionales y buscar nuevas identificaciones. Porque si no, el cuerpo regresa con una experiencia aterradora y los lleva a la toxicomanía, ¿no? A la droga para sentirse un cuerpo diferente o para anestesiarlo o cortarse el cutting para ver si así ese cuerpo siente, etcétera, una serie de experiencias. Y que esto toca el texto que yo escribí. Bueno, les decía, el de Claudia son conceptos y yo escribí sobre la imagen, que el niño está en la condición de... Para que los niños, los adolescentes puedan constituirse como sujetos es necesario de la relación con otros.
el encuentro con otros. El cuerpo se constituye entre otros cuerpos. En sus fronteras, a veces difusas, a veces muy claras. Y que cuando ocurrió la pandemia, pues yo juego un poco ahí con las palabras, digo, se encerró el afuera, se encerraron las escuelas, los patios, los parques, y solamente quedó el espacio al interior de casa. Para muchos niños fue una salvación porque les aterraba estar con otros, pero para algunos otros niños fue angustiante, ¿no? Sabemos que hubo violencias, etcétera, todo esto que dicen las estadísticas. Pero la pantalla les generó una posibilidad, pero esta posibilidad tiene dos rostros. Por una, la posibilidad de tener, aunque sea en la reducción, un lazo con alguien, mirar el rostro de alguien allá y decir, ah, mira, esta es mi amiga, este es mi amigo, mira la maestra, ahí está, la escucho, escucho su voz. Algo de relación con alguien más les permitió un lazo, como les digo, en la reducción, pero un lazo social. Pero algunos otros fue el encierro total en la pantalla y al encerrarse en la pantalla fueron perdiendo el cuerpo. Niños que a veces inclusive se hacían del baño por no pararse frente a la pantalla, ¿no? Niños que de repente empezaban a tener dolores y se acordaban que tenían cuerpo porque ya les dolía el brazo o la pierna de estar tanto tiempo frente al dispositivo. Un psicoanalista que se llama Gerard Pommier habló de los cuerpos angélicos de la modernidad, cuerpos que van como perdiendo las experiencias de relación con los otros, los abrazos, el juego, el encuentro, y se van perdiendo como en la nube de lo virtual, ¿sí? Despojados como de la materia de los otros. Y había muchos casos en que niños, adolescentes, entraban en esta condición de los cuerpos angélicos de la infancia, ¿no? Una tentación de perder el cuerpo, ya, no me importa. Solo la imagen, una imagen sin cuerpo, un avatar, un personaje, eso me sostiene vivo, ¿sí? Pero ahí se genera el otro rostro, que es la adicción. Una adicción a los dispositivos. Llegó a haber suicidios de niños que cuando les retiraban el teléfono, se colgaron, ¿sí? Un niño que a su abuelo le quita el teléfono y lo encuentran ahorcado en su habitación. ¿Qué tanto el dispositivo se convierte en un objeto que completa al niño? Y entonces no solamente es un dispositivo de juego o herramienta, sino que se constituye en su vida, en algo que lo hace sentir pleno y completo. Y ante la ausencia de este objeto, es insoportable la vida, ¿sí se entiende? Ese es el otro rostro que en estos niños, que también hablo de una tentación de cyborg, algunos hasta fantaseaban, no, si yo tuviera aquí en mi mano integrada un control, sería mi vida más fácil. No, imagínate que yo tuviera en mi cabeza aquí ya que pudiera ver cerrando los ojos las pantallas. Toda esta experiencia que a ellos les generaba pues mucho interés, como precisamente irse desprendiendo de ese cuerpo y constituirse otro a partir de los dispositivos, de las pantallas, con la realidad virtual, etc. Entonces, el cuerpo que sueña, este cuerpo que tenemos, que nos levanta de la cama y nos dice, ah, pues hoy va a ser un día, o etcétera, ¿no? Hablo un poco de esta idea de Eduardo Galeano, ¿no? Del horizonte, ¿no? El sueño es como el horizonte, con la utopía. Sirve para caminar. Llegamos al horizonte y este se recorre para allá. Buscamos la utopía y la utopía se fue, va caminando hacia allá, pero nos permite movernos. Hay una falta que nos permite movernos, desear, soñar. Pero parece que hoy las pantallas lo tienen todo, entonces los niños ya no necesitan soñar porque ya las cosas están ahí. ¿Y qué sueños de generación tienen? ¿Qué horizontes? ¿Qué utopías? El último texto habla de la inclusión y aquí Patti Ciénega se pregunta, ¿qué es la inclusión? ¿Por qué se habla de que hay que incluir? Y si tiene que ver con lo que establecen las instituciones, las leyes, ¿qué significa incluir? Y plantea algo fundamental. Diferente no es lo mismo que diferencia. Diferente, dice, es un asunto que va
al sujeto, ¿sí? Que lo categoriza, lo clasifica como un diferente. Y pensemos en el niño con alguna discapacidad. Es diferente, ¿sí? Los diferentes, los discapacitados, los plurideficientes, las personas. Dice, la diferencia es constitutiva de todo sujeto. La diferencia es la relación humana. Entonces ya no va la mirada sobre el diferente, sino las diferencias. La inclusión tiene que ver con las diferencias, con las singularidades. O sea, la inclusión es un lazo social. Es la singularidad de todo sujeto en relación con otro. Entonces la inclusión no tendría que ver con meter a un lugar a alguien que pensamos diferente, ¿no? Sino pensar que en el mismo lugar hay multiplicidad de diferencias y que la inclusión tiene que ver que independientemente de quién sea el sujeto ahí, pues la diferencia está en todos. No sé si me explico. Y entonces, Patti Ciénega habla de un caso de una niña precisamente, una niña de 7 años, que tiene muchos problemas y que la van diagnosticando con déficit de atención, con hiperactividad. Bueno, ahí ocurrió algo con la niña que tenía que ver con los padres, claro, pero un concepto que se introduce aquí desde el psicoanálisis a partir de Lacan, que tiene que ver con el significante, el nombre del padre, que tiene que ver con la ley, la posibilidad de regulación. Y bueno, hablo de regulación que tiene que ver más con otras cosas, inclusive con la espera, con la simbolización, con la separación, que la niña no había podido efectuar a sus 7 años y que por lo tanto se manifestaba en la escuela y que el trabajo tenía que ver con cómo asumir esta singularidad sin necesidad de ubicarla como diferente, que es algo que parece pues como muy fácil, ¿no? Y sin embargo no, porque hay espacios que incluyen y el incluido termina segregado. No sé si me explico. Ah, ¿quién es? Ah, miren, vamos a recibir a un niño con Down. Ah, sí, él es el niño con Down. Y ahí está, arrinconándose a ese niño en ese lugar. Simplemente es un sujeto, ¿se entiende? En una condición diferente, pero que no tiene por qué implicar ser diferente para ser incluido. En sí todos somos diferentes, ¿no? No sé si me explico. Y esta diferencia nos tiene en un lazo social. Esta es la posibilidad de la inclusión. Les leo un poco, ya para terminar, cómo concluye Patricia Ciénega. La inclusión tendría que pensarse en el caso por caso, a partir de la situación histórica, familiar, la condición y la singularidad de cada niño. Como enfatiza Esteban Levin, forzar una integración puede ser una operación de desintegración escolar y social que incrementaría el aislamiento, el rechazo, la discriminación y la exclusión. El camino hacia una escuela incluyente nos compromete a cada uno para poder realizar pequeños gestos, como dice Scliar, a mirar sin juzgamiento ni condena previa, a mirar para posibilitar otras existencias diferentes de la nuestra, a saludar, dar la bienvenida, preguntar, dar cauce, permitir, posibilitar, dejar hacer, sugerir, conversar, etc. Pensar la inclusión en términos de pequeños gestos más que de grandes hazañas. La inclusión son pequeños gestos y está en la relación de uno con uno, en la diferencia que nos constituye. Y que precisamente ella en su trabajo clínico con esta niña de 7 años la pudo trabajar en la escuela para que la niña pudiera estar en la escuela sin esa mirada sobre ser diferente, pero sí ser sujeto de diferencia. Bueno, a grandes rasgos es lo que viene en este libro, Tejiendo lazos en el entorno escolar. Pues bueno, quieren platicamos sobre mi escrito y un poco más sobre los otros que los autores podrían contestar de mejor manera. Muchas gracias por su escucha, por su atención.
No sé, parece que siguen preguntas, ¿no? Comentarios. Sí, y Ivonne y luego Cassandra. Yo agradecerle un poco la participación, pero también quería saber su postura respecto a lo que nos interpela cuando regresamos a la presencialidad en términos del cuerpo, de los vínculos, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene al respecto? En mi experiencia clínica se están manifestando bastantes crisis de angustia. Hay jóvenes que ya no quisieron retornar, jóvenes que llegaban y había una especie de encierro, y otros muy desbordados, digamos, queriendo recuperar todo el tiempo perdido. Bueno, es que el cuerpo, como les decía, el cuerpo solamente se puede ir constituyendo a partir de otros. El cuerpo realmente es una exterioridad, y es a partir de lo que los otros cuerpos permiten y propician. Pensemos el juego, dependiendo, ¿no? En la primaria, secundaria, pensemos el juego en la primaria. El recreo no solamente es el jugar, sino el recrearse, o sea, la idea de creación. Como cuando juego, las reglas que ponemos me van constituyendo en un respeto del otro. Como cuando jugamos a corretearnos, a seguirnos, etc., se van gestando también aspectos en relación a mi cuerpo en el espacio, a la movilidad, ¿sí? Hay niños que regresaron y chocaban con los muebles, chocaban con las puertas, porque también la misma experiencia del cuerpo en relación a su entorno se vio trastornada. Entonces, ¿qué tanto estos niños necesitan poner en palabras nuevamente toda la experiencia vivida? Yo sería de la idea que se dedicara una hora de diálogo en los salones de clase a la semana, ¿no? ¿Sabes qué? Esta semana va a ser nuestra hora de diálogo. Y sentémonos en pequeños grupos y a ver, vamos a platicar cómo nos fue. Y escuchar al otro para que no se sienta solo el niño. Si bien cada experiencia es singular, podemos escuchar resonancias de que no estás solo en este sufrimiento, que no solamente tú perdiste padres o perdiste hermanos, ¿sí? O de que haber perdido ese padre no necesariamente o esa madre fue lo catastrófico. Quizá para un niño fue una salvación, ya no está mi padre que tanto odiabas. No sé si me explico. No podemos dar por sentadas las cosas, hay que escuchar la experiencia singular, su relación con los sucesos. Digamos, a grandes rasgos podría decir esto, sí tenemos que replantearnos qué ocurrió con los cuerpos, cambios inclusive en el peso, ¿no? Etcétera, una serie de cosas, y ya no voy porque subí de peso y me dediqué a comer en la pandemia y cosas así, ¿no? O sea, todas estas cosas retornan porque es nuestra imagen ahora entre los otros. Y como la imagen también tuvo ahí como un suelo tembloroso, y ahora cómo nos miramos entre los demás. El medio rostro, ¿no? De los cubrebocas. Conocimos miradas que antes no conocíamos, les pusimos atención a los ojos, a sus modos de mirar, pero de pronto ahora niños que no se quieren quitar el cubrebocas para nada, no quieren, se sienten expuestos. Y no solamente en la cuestión del COVID, sino se sienten expuestos de que alguien va a ver su rostro. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más había levantado la mano? Antes de Juan. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, tenemos aquí en el chat. Ajá. Tenemos aquí en el chat algunos comentarios. Dice Cintia Neri, muy interesante, Octavio, de acuerdo en que la escuela constituye un lugar de separación de lo familiar. La escuela, la amistad, el lenguaje nos ayuda a separarnos de cotidianidad familiar y a generar cortes con ello. Una amiga analista dice que justamente la amistad también es uno de los nombres del padre. Por otra parte,
Tengo un par de preguntas. ¿Hay una relación posible entre psicoanálisis y pedagogía? ¿Cuál sería? Y si la transferencia y el aprendizaje van de la mano. Podemos pensar, hay quienes aprenden desde el miedo y el amor a la vez. Sí, muy buen comentario y buenas preguntas. Sí hay una relación entre el psicoanálisis y la pedagogía, sí, porque precisamente Freud decía que ¿qué se enseña cuando se trata de enseñar? O sea, ¿es posible transmitirle a cada estudiante los contenidos tal cual uno quiere transmitírselos? ¿O tiene que ver más con un deseo? Que ubiquen en el profesor, en la profesión, un deseo, una pasión por el saber, que yo les diga, mira, cómo se fascina el maestro o la maestra, y qué habrá ahí tan interesante que les genere pasión. Y entonces hay cosas que no pasan nada más por aprende texto, A y B, etcétera. Más si es una transmisión desde, a ver, escriban A, luego B. Bueno, ¿qué pasión puede hallar ahí? Ustedes quizás se han dado cuenta de que a veces hay niños, niñas que sin que les digan ponte a leer, ven a algún adulto leyendo como emocionado en un libro y riéndose y van y dicen qué habrá en ese libro de interesante que atrape a esta persona. Como en el caso de la música, a veces no les dices escucha esta música, pero te ven emocionado cantando y de repente ellos ya la están escuchando. No sé si me explico. O sea, hay algo que va más allá de la mera intención de dar aprendizajes, sino que se transmite algo, tu pasión, tu forma de adentrarte en ello, tu forma de dialogarlo, ¿sí? De escucharlos, cómo está cada uno elaborando. Esa transferencia tiene que ver con lo pedagógico. Hay textos que hablan de esto, digamos, no hay una relación equiparable entre maestro-alumno que se pueda generalizar, sino que tiene que ver con singularidades, ¿no? Cada estudiante va a ir a partir no solamente de su posibilidad cognitiva de inteligencia, sino a partir de su historia afectiva, ¿sí? Subjetiva, relacionándose con los aprendizajes a partir de profesores. Que miren qué curioso, viene acá en el otro comentario del chat. Dice, yo recuerdo, dice Cintia, un maestro que nos afectaba a muchos de nuestros compañeros en el aula y aprendimos mucho, pero con miedo, fíjense. Es el modo en como el profesor, pero qué tanto el saber tiene que ser un saber a partir del miedo, ¿sí? Entonces ahí ven los estilos de cada quien. No se trata de que el profesor cambie sus estilos, pero que sí se interrogue su historia, ¿no? Y cuando siente algunos afectos o cosas hacia un estudiante, es preguntar, ¿por qué estoy sintiendo esto ante él o ante ella? ¿Por qué realicé esta cosa de esta manera, etcétera? No solamente tiene que ver con estrategias de aprendizaje. Lo que acá proponemos es pensar también los afectos involucrados. Bien, acá hay otros comentarios interesantes, muchas gracias. Reflexionar respecto a cómo vivir ciertas etapas de mi vida. Muy bien, gracias. Juan. Sí, bueno, Octavio, pues en primer lugar agradecerte tu presentación, el aceptar la invitación de la universidad. Creo que también puede ser esta primera invitación y esta intervención tuya puede servir como pretexto para en algún otro momento contar incluso también con la presencia, ya justo en la presencialidad también de los demás escritores de estos ensayos, ¿no? Este libro a 5 manos, que me parece interesantísimo. Ojalá que se pueda consolidar. Y bueno, yo sí tengo algunas preguntas, espero no bombardear demasiado y creo que están relacionadas unas con las otras o pueden dislocarse también, ¿no? La primera es, tú hablabas de esta experiencia de no lugar que me parece es una experiencia muy, con mucha resonancia en algunos de nosotros, ¿no? Durante la pandemia, y hablabas de recuperar el lugar del amor. En ese sentido, mi pregunta, que creo que ahí sí tú ya la contestaste desde antes, ¿cómo favorecer
esta posibilidad de recuperar el amor después de los confinamientos y después del desconfinamiento, ¿no? Por esta experiencia de no lugar a veces en otros, tú mencionabas claramente, hay quien encontró un lugar, ¿no? Pero ¿cómo encontrarlo? Y tú contestabas a través del diálogo, una hora de diálogo. Eso puede ser una de las posibilidades. Ahí lo que no entendí es una hora de diálogo en el aula o fuera del aula, ¿no? Y la otra pregunta, sobre todo en esta lógica que tú planteabas, de este choque entre el tiempo singular y el tiempo cronológico o el tiempo social, lo estamos viviendo incluso ahora que tú preguntabas, me quedan 15 minutos, ¿no? Los tiempos académicos y escolarizados escolarizantes te marcan una cronología que es muy difícil a veces abrir y romper para poder dar lugar al tiempo singular, ¿no? Y con el tiempo singular poder recuperar la historia que tú nos decías, ¿no? El trauma o la experiencia traumática no es per se, no es en sí la experiencia traumática sin su relación con la historia. Y en ese sentido, la pregunta iba ahí, ¿no? ¿Cómo favorecer esta ruptura de los tiempos, ¿no? Para poder encontrar la historia singular y el tiempo singular. Y la otra que me parece todavía más fuerte, más complicada, fíjate que al tiempo que estaba leyendo el libro, también estaba leyendo, haciendo carambola ahí, con el libro de la lógica de la crueldad de Melich, que nos plantea, ¿no?, que hay una gramática con la que llegamos al mundo, es decir, hay significados, interpretaciones ya hechas desde que nacemos. Hay un deseo o una estructura para dar un mismo significado a las cosas, ¿no? Y en esto de la gramática de la crueldad se puede dar porque se establece un orden. El mundo tiene un orden y eso nos lo corroboran las leyes, ¿no? No puede haber crueldad sin ley, ¿no? Desde el planteamiento de Melich. Se genera una ley, hay una norma, pero al generarse una norma, una normalidad, se establece la anormalidad. En el momento que se habla de lo humano, se genera lo inhumano, ¿no? Aquí en esta universidad hablamos de las acciones humanas. Todo lo que vaya en esas acciones humanas, en lo positivo, bienvenido. Todo lo que se quede fuera, pues sería a lo mejor considerado como inhumano, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿cómo favorecer en una escuela que tiende normalmente a darle lugar exclusivamente a lo considerado positivo, a lo considerado adaptado, a lo considerado normado? ¿Cómo dar lugar a esta amplitud, a esta dualidad afectiva de la que tú hablabas, ¿no? Me parece que está en el diálogo, pero también podría haber otras opciones que quizás tú nos ayudes a ver. Serían esas mis preguntas. Claro, bueno, Juan, unas preguntas que nos llevarían bastante tiempo estar aquí abordando, ¿no?, alguna posibilidad. Bueno, iría yo, primero, comenzaría con la última pregunta. Y me parece interesante retomar esta idea que planteaba Foucault en Los Anormales, ¿no? Ese seminario que da en cuanto a las figuras del monstruo y de la anomalía, cómo se han ido transformando. El monstruo cosmológico, después el monstruo cosmológico al que no se puede echar culpa a nadie porque es un monstruo que llega y viola las leyes naturales, ¿no? Este monstruo deforme, etcétera, que está en la experiencia humana, en los siglos, pensemos la Edad Media. Después el monstruo, el anómalo corregido como el gran incorregible, ¿no? El individuo a corregir, que es una anomalía de la familia y por lo tanto el Estado tiene que intervenir y encauzarlo, ¿no? Y luego el otro monstruo, el tercero, que es el masturbador y que tiene que ver con todos los placeres del cuerpo, cómo se usa el cuerpo y los placeres. ¿Qué tanto estas figuras de la anomalía a lo largo de la historia han desaparecido o simplemente cambiaron de nombre?
y sigue habiendo monstruos que interpelan, ¿no? Que interrogan, que cuestionan a una lógica de la normalidad. Porque entonces la anomalía es algo que está fuera de lo normal. Entonces tendríamos que preguntarnos los criterios de normalidad, anormalidad, de dónde vienen y cómo constituyen lógicas de funcionamiento del mundo imaginarios y terminan siendo prácticas. ¿Qué tanto podemos nosotros? Pues me parece que el último texto, el de Patti, pensar lo diferente y la diferencia nos posibilita, desde una perspectiva, pensar esto, ¿no? O si los monstruos han palidecido, ¿y qué es lo monstruoso en ese sentido ahora? A quienes queremos mantener alejados, pero también porque tienen algo que nos toca a nosotros. O sea, lo ominoso de lo que hablaba Freud es porque estas cosas que nos parecen a veces medias raras también nos seducen, porque tienen que ver con nosotros, nuestro lado monstruoso, ¿no? Nuestro lado también que a veces surge y que decimos, un poco la canción, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, ¿no? Y ante eso, ¿qué? ¿Te permito o te destruyo? Un poco la lógica, pensemos un escenario histórico, la lógica hitleriana de exterminio de judíos no fue porque ellos fueran tan diferentes, sino porque eran demasiado parecidos. ¿Sí se entiende? Entonces, tú y yo no cabemos en el mismo pueblo, pues destruyo ese espejo que al momento que me afirma, me niega. Otra vez el amor y el odio, ¿sí se entiende? Es decir, habríamos de interrogarnos qué tanto estamos nosotros todavía en las lógicas de lo monstruoso. Con otros nombres, ¿sí? Llamarles ninis, llamarles etcétera, etcétera. Es la anomalía. Tiene déficit, tiene depresión, tiene tal. A veces el diagnóstico, no digo sí, a veces se convierte en una sentencia de muerte. Entonces desaparece el sujeto y en su lugar queda el diagnóstico. Y eso es un encierro, un encierro. Ahora, la crueldad. Hablabas tú de un autor, ¿no? Pero yo ahora podría pensar en Dumoulin, en la ética de la crueldad. Y fíjense, habla de una ética de la crueldad porque la crueldad nos permite hablar de algo para que no ocurra la violencia que sería total. A veces somos crueles para no ser violentos. Habría una diferencia entre crueldad y violencia. La violencia sería como este acto seco sin interpretación que extermina. Y la crueldad todavía dice, ay, usa un lenguaje, ¿no? La crueldad estaría dentro del discurso, mientras que la violencia sería salir del discurso, de lo simbólico. Pero de ahí entonces, ¿cómo nos posicionamos ante nuestras crueldades? Asumimos que somos crueles y que el otro es cruel. ¿Qué hacemos con nuestras crueldades? ¿Cómo le ponemos un paréntesis para hablar de ellas? No sé si me explico. Y eso es adentrarnos en una ética de la crueldad. Si ya asumimos que somos crueles y que la humanidad es cruel, humanos demasiado humanos, ¿no? Nietzscheanamente, pues ¿qué hacemos con nuestras crueldades? O freudianamente, ¿qué hacemos con nuestra constitución pulsional? ¿Qué hacemos con nuestra constitución pulsional que a veces nos hace amar, odiar y decir cosas y etcétera, etcétera? Que a veces eso nos sostiene para no llegar a la violencia. Esta violencia, como les decía, en el territorio del exterminio. Y en el caso del diálogo, decías, ¿de qué manera? Pues es que hacerse un lugar tiene que ver con que el otro también posibilite, con que el otro no esté sellado, no esta idea de Lacan del otro con mayúscula, el otro debe estar fisurado, con grietas, para que ahí se cuele el deseo de los demás, porque si no, un otro sellado, un otro sordo no permite un lugar. Posibilita el pasaje al acto, que es el suicidio, que es el acto ya consumado de, pues este otro sordo, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Recibir a alguien es darle un lugar, abrirle un campo de escucha.
a partir de la escucha uno se va escuchando y la palabra tiene que ver con el cómo formamos nuestro cuerpo y nuestra relación con los demás. Yo pensaba la hora de la conversación, pues se puede en el salón de clase, qué bien, o en el patio, en pequeños grupos de reflexión, pero si se puede en casa, que es más complicado, pues y digo complicado porque ahí implica que los padres se involucren y la familia y demás. Pero si en la escuela se pudiera, pues qué bueno sería ver. Llegamos a la hora de la conversación, hablemos de nuestras crueldades. Este espacio es de tu palabra también, ¿no? No sé si me explico. Claro, sin una intención de llevar esto al asunto de la clínica y la terapia y los grupos, ¿no? Sino simplemente saber que hay alguien ahí que puede escuchar los gritos del cuerpo, ¿no? Eso que a veces no decimos y que pues no sabemos, cuestiones que son para muchos insignificantes, para muchos niños o niñas o adolescentes, son cosas de vida y muerte. Por ellas pueden vivir o matar, o morir también. Digamos, esto podría decir a grandes rasgos sin que sea como una solución a lo que planteas, Juan, sin un acercamiento posible, ¿no? Gracias. Sí, dice Cintia, prácticas de la crueldad, incluso prácticas educativas, prácticas psicoterapéuticas, claro. Y fíjate, Cintia, acá en este comentario, que también el dispositivo de psicoanálisis es un dispositivo de la crueldad, porque uno habla de lo que le ha pasado y se interpreta desde la crueldad. Ahora que hablaba Juan de la gramática, pues es una interpretación, nos interpretamos. Es que mi vida, es que yo no nací para amar, nadie nació para mí, es que mi vida ha sido terrible, yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Es decir, uno empieza a interpretarse con crueldades, ¿entiende? Y habla de las crueldades que los otros nos han hecho también. Pero podemos hablar de ello en ese espacio. ¿Qué hacemos con esa crueldad que nos constituye? Y que no tendría por qué pensarse nada más como yo soy la víctima del mundo. Uno, ¿cuál es su responsabilidad en todo esto también? ¿Sí? No es que uno busque el dolor, pero hay quienes dicen, pues quizá prefiero vivir de esta manera a vivir de otra. ¿Sí? Hay quienes se agarran de su sufrimiento y lo ponen como bandera y decir, de aquí no me mueven. Claro, esto lo podríamos discutir, pero no podemos generalizar que para todas las experiencias son cosas que habrían de desechar. Hay quienes van inclusive por esa ruta, ¿no? El sufrimiento humaniza. El que sufre merece ser amado. Y como busco amor, es que me vean que sufro. ¿Sí se entiende? Bien, es Cintia, perdón. Sí, pero ya como última pregunta, bueno, de mis preguntas sería la última. ¿Qué es el lazo social? Podemos pensarlo como la relación, ¿no? La relación con otros, que involucra nuestra subjetividad articulada en cuanto también nuestras fantasías, fantasmas, al relacionarnos unos con otros. Un vínculo, una relación que va más allá. Se hablaba del amor, porque Juan hablaba del amor y ahorita me parece importante. Fíjense que para amar es importante perder, ¿no? El lazo amoroso se da a partir de una pérdida, de que uno asuma que debe degradar su narcisismo para poder amar y articula un lazo con otro a partir de una pérdida. Pero hay quien articula un lazo social a partir de la crueldad y su relación con los otros es a partir de ser cruel o a partir de sentirse perseguido, no sé si me explico. Entonces se articula con lo que acá llamamos fantasma, tu relación con otro, una multiplicidad en cómo te relacionas, cómo te ubicas con otro. Puede que ese lazo social se rompa, ¿no? Y entonces en un lugar implica estar fuera inclusive del discurso, ya ni siquiera en un rincón, sino ni siquiera tener la posibilidad de nombrarte, de nombrar nada. Entonces, la segregación, podríamos pensar que es un modo de lazo social. Vives segregado de los otros. Ese es tu modo de relación, la segregación. ¿Sí?
Entonces, podríamos pensar muchas cosas en relación al lazo social. El amarás a tu prójimo, porque si no lo amaras lo podrías destruir. No sé si me explico también en ese sentido de lo que se involucra. La crueldad, revisable en relación al lazo. No sé, sí, un poco por ahí. Sí, muchas gracias. Sí. Adriana. Hola Octavio, buenas tardes. Hola, Pues buenas tardes. te escuchaba y la verdad pues intentando encontrar más respuestas y más preguntas y claro, o sea, la idea de hablar una vez a la semana, ¿no? Yo lo veía como docente, como abrir este espacio para que escuchar a nuestros estudiantes, ¿no? No solo eres Juan, Ivonne y Cintia, ¿no? Es que están trabajando conmigo para cierta materia, sino quién está detrás de ellos. Pero tú, ¿qué consejos podrías darnos a nosotros como docentes, como a través de el desarrollo de nuestras clases, poder también fomentar estos lazos o sea, estos lazos para compartir y para conocernos, ¿no? Y creo que a veces, muchas veces, el simple hecho de decirle a los chicos o a los estudiantes, independientemente de la edad, vamos a sentarnos a hablar, a veces eso los cohíbe y no permite que se expresen libremente, ¿no? Y yo creo que orientado desde una actividad, ejercicio de clase, como lo quisiéramos llamar, a veces eso cambia. ¿Qué consejos podrías darnos? Bueno, miren, ahora que he participado en la Secretaría de Cultura, precisamente sobre adolescencia e infancia, trabajo con promotores culturales, con artistas. Ellos tienen sus modos de trabajar el arte, ¿no? El canto, la danza, el teatro, la escultura, pintura. Bueno, yo aquí lo que dialogo con ellos es pensar que en todo sujeto está la posibilidad de creación, ¿no? Que un sujeto no solamente es engendrado, sino creado, porque involucra a los otros. Y toda creación es transgresión. O sea, hay algo que se tendría que transgredir ahí, hablando de la ley, de la naturaleza, para poder crear otra cosa que no sea lo supuestamente natural. Y aquí, pues si ustedes sabrán, muchas estrategias didácticas para poder abrir algo. Lo importante es que la estrategia didáctica permita que el sujeto hable de lo que hizo, ¿no? Hable de lo que hizo, de lo que creo, que se vea implicado en su creación, digamos, su nombre, su proceso, ¿sí? Que se apropie de lo que está haciendo, porque eso también cambia su historia. Ya no es la historia del que no sabe hacer nada, sino de que, mira, no sabía que podía hacer esto. Bueno, entonces se abre, se descoagula esa idea de que eres bueno para nada. Inclusive a veces hacen canciones, más si son adolescentes, andan en esta condición de dos rostros, ¿no? Por un lado, a veces muy animados y por otro se esconden. Pero por ahí algunos traen sus escritos hasta guardados en su bolsa como secretos, ¿no? Es también importante no obligar, no se trata de que esto sea como una lógica de ahora todos volvámonos bien, ¿no? Una común y hablemos y participemos y abracémonos y démonos besos, no. Lo singular en lo plural. Lo singular en lo plural es importante tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, se entiende súper bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Octavio, por compartir tan interesante tema. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por su participación en este primer día. Les esperamos el día de mañana. La recepción comenzará desde las 9, dando lugar a nuestras prácticas 9:30. Tengan un maravilloso día. Quería comentarles brevemente sobre el libro. Sí, claro. Si lo requieren, podrían acercarse a Juan, que viene acá a la Ciudad de México, y en Amazon está, pero está más caro. Yo lo tendría en 250. Si se lo solicitan a Juan, ya se los haría llegar desde la ciudad. Él podría hacer eso. Y de otra manera, pues están en
en Amazon o en Mercado Libre, ¿sí? Solamente para quien le interese. Muchas gracias. Iba a eso, Javi, gracias. Sí, comentarles nada más que ya previamente habíamos platicado Cintia y yo, bueno, también platicamos con Tania, porque desde que sacamos toda la programación de esta segunda edición de Entrelazar, cuando se anunció la presencia de Octavio y el libro, hubo personas que se fueron acercando para decirnos que si podían adquirir el libro. Entonces, como él lo mencionaba, ya lo habíamos platicado, la intención es tener esta probadita ahora, realmente que ha sido pues muy sustancial, muy valiosa. Lo digo a título personal, cada quien se apropia de la intervención de Octavio, pero creo que coincidimos. En ese sentido, yo estaría, como él menciona, en la Ciudad de México, puede ser desde este mismo fin de semana, para que si ustedes se contactan conmigo, yo le voy diciendo a él incluso cuántos libros y por supuesto que los haremos llegar, ¿no? También, Octavio, pues reiterarte nuestro agradecimiento y decirte que nos gustaría en otro momento contar con tu presencia en las instalaciones de la universidad y seguramente escuchar también a los demás autores. Creo que eso sería algo muy valioso que nos ayudaría justamente a esta idea, ¿no? De tejer. Y la palabra entorno escolar no es menor, que sea desde el entorno, ¿no? O sea, no se dijo totalmente en la escuela. Entonces, pues bueno, quedamos en eso. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto conocerles. Bye, nos vemos pronto.